Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Daniela Donaya Rivera Barrera, de la carrera de Relaciones Internacionales en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, en la asignatura de Sistema Político Mexicano 9402. El día de hoy vamos a hablar acerca de la política internacional llevada a cabo durante los sexenios que abarcan de Díaz Ordaz a Miguel de la Madrid Hurtado. Cuando hablamos del presidente Gustavo Díaz Ordaz nos referimos al periodo presidencial que abarca de 1964 a 1970. El sexenio del expresidente José López Portillo abarcó del año 1976 al año 1982. Cuando comienza su administración, se descubrieron muchos yacimientos petroleros significativos, principalmente en las regiones de Chiapas y Tabasco, y eso hizo que México fuera un país importante, alguien sobresaliente, como un exportador de petróleo. Entonces se le abrieron las puertas para conseguir préstamos del extranjero, y todas esas ganancias provenientes del petróleo ayudaban a mitigar la mala economía que venía del sexenio anterior. Ahora, con el fin de dar un empuje a la economía mexicana, también se invitó a unificar esfuerzos y a la solidaridad social mediante la iniciativa llamada Alianza Popular Nacional y Democrática. También vemos que se mejoró la relación con los empresarios y para ello eliminó algunos impuestos y dio la libertad para establecer precios a los productos básicos. Después de que todo se centraba en el petróleo, el campo ya no produjo. Entonces se generó una crisis agrícola y como pues era necesario traer alimentos del extranjero, para hacer frente a todo este problema se generó y se fundó el Sistema Alimentario Mexicano, mejor conocido por las siglas SAM. También durante el sexenio del presidente López Portillo, vemos cómo aumenta la deuda externa a causa de un mayor monto de dinero circulando y de lo que se gasta en extraer y procesar el petróleo. Para 1980 establece el IVA, que es el impuesto al valor agregado, con el deseo de hacerse de ganancias, y otros impuestos crecen demasiado, lo cual aumenta la crisis económica y daña la calidad de vida de la población mexicana de aquel entonces. Entonces, es cuando pone más dinero a circular con el fin de atraer la confianza de inversionistas y ahorradores al país. Y las clases de bajos recursos se ven seriamente afectadas, pero se sigue permitiendo que el precio del peso lo designe el mercado internacional. En ese entonces nuestro peso vale menos y le añadimos que el Fondo Monetario Internacional fijaba los salarios de los mexicanos, entonces las ganancias eran menores y los obreros y los campesinos cada vez estaban más hundidos en la pobreza.
Para el fin de su sexenio, el valor de la moneda estaba alrededor de los 1,000 pesos por dólar. Su sexenio abarca el periodo del año 1982 a 1988. En principio, observamos que toda su política exterior se desenvuelve sobre la base de los principios tradicionales de la diplomacia mexicana, los cuales eran la no injerencia en la soberanía nacional de los estados, la defensa de la libre determinación de los pueblos, la defensa de la democracia y el respeto de los derechos humanos, la confianza en la solución pacífica de conflictos y la promoción de la cooperación entre las naciones en un sentido estrictamente amplio. Durante su sexenio, vemos una reducción del interés de México en el activismo internacionalista y tercermundista, y su concentración del mismo en las problemáticas latinoamericanas, sobre todo en estos conflictos de Centroamérica. En ese entonces, el presidente mexicano se convirtió en un actor clave del Grupo de Contadora, que era un foro informal de concertación política que se crea el 9 de enero de 1983. Ahora, por otra parte, la administración de la madridista desarrolla relaciones bilaterales con Estados Unidos a medida que los intercambios comerciales y toda la cooperación en diversos capítulos ganaba cierta importancia y como un botón de muestra estuvieron las 6 cumbres presidenciales que se celebraron por el presidente de la Madrid y por el presidente Reagan a ambos lados de la frontera. En este periodo también vemos cómo se estrechan todas estas relaciones con España, que es un país históricamente hermanado con el que la anterior administración había restablecido las relaciones diplomáticas, coincidiendo con el regreso de la democracia tras la muerte del dictador Francisco Franco. El presidente de la Madrid, el 29 de noviembre del 87, en Acapulco, fue anfitrión de la primera reunión de presidentes de mecanismos permanentes de consulta y de concertación política, o más bien llamémoslo el Grupo del Río, que entonces recibía el nombre de Grupo de los Ocho y que provenía de la fusión en diciembre del año anterior del Grupo Contadora y del Grupo de Apoyo. Los 8 presidentes participantes adoptaron el llamado Compromiso de Acapulco para la Paz, el Desarrollo y la Democracia, un documento básico de un organismo concebido por sus fundadores como un foro regional de diálogo y de concertación política y como el interlocutor autorizado de los estados latinoamericanos como terceros países y con terceros países. Para 1984 se forma el Grupo de Cartagena, el cual estaba conformado por 11 países latinoamericanos, entre ellos México, Ecuador, Perú, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, la República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Y la firme posición de este país, o sea, de México, hizo que en el 86 se reformaran los plazos y los modos de pago para así permitir el desarrollo de los países deudores simultáneamente al pago de sus deudas. Cuando hablábamos sobre la creación del Grupo Contadora en el año 1983 y que se funda con la finalidad de fomentar las negociaciones con ideales pacíficos y eficaces para la resolución de problemáticas y de conflictos en Latinoamérica y Centroamérica, sobre todo en los países de Guatemala, Nicaragua y El Salvador, la creación de este grupo fue de los cancilleres de Colombia, Venezuela, Panamá y México, aunque nosotros tuvimos un papel clave en el desarrollo de dichos objetivos. Cuando se estabilizó la economía aquí en nuestro territorio, el presidente de la Madrid desempeñó en las relaciones internacionales y
pues utilizó los ideales y principios mexicanos tradicionales como la negativa a la intervención en la soberanía de cada país, el apoyo total a la determinación de los pueblos y de su libertad, el respeto y la protección de los derechos humanos, la defensa de la democracia nacional, el sustento en la solución de conflictos nacionales e internacionales de forma pacífica, la fomentación de la cooperación entre los estados para el crecimiento de las naciones. Por otra parte, logra privatizar una gran cantidad de empresas estables, además de realizar un acuerdo con los empresarios y con todos aquellos sindicatos, con lo que ayudó a decrecer la inflación. Y además consiguió que nuestro país fuera aceptado en el GATT, que es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, para poder expandir el comercio internacional. Y también impulsó la expansión del Fondo de Cultura Económica a otros países, inaugurando filiales en Estados Unidos, en Brasil y también en Guatemala, además de obtener muchos premios por dichas labores. Y pues finalmente, su periodo en la dirección del Fondo de Cultura Económica, mejor conocido por las siglas FCE, culmina en el año 2000. Y bueno, estas son algunas de las cosas más importantes que hicieron el presidente Gustavo Díaz Ordaz, el presidente López Portillo y el presidente Miguel de la Madrid Bogotá.